Lechago. La tierra rojiza. Un pantano inventado. Los recuerdos de quienes lo habitaron. Las calles solitarias. Los soldados italianos. Un colegio que ya no existe. Un extraño campo de fútbol. Pero un pueblo, Lechago, también son los huertos, la sonrisa de Juana, los chopos cabeceros, una biblioteca sumergida. Lechago es memoria, orgullo y arraigo. Un lugar solo se entiende por las gentes que lo habitaron. Los hombres y mujeres que han dado personalidad y alma a esas calles y a esas casas. Recordarlos hace que sigan existiendo. La atmósfera sigue impregnada de su presencia y de sus ecos. En Lechago nació Luis Alegre. Y también, a comienzos del siglo pasado, su padre, Alberto. De una manera muy clara, yo soy resultado de mis padres. Y en el caso concreto de mi padre, de una manera abrumadora, porque buena parte de lo que yo soy, buena parte de mis pasiones, buena parte incluso de ver la vida y estar en el mundo, los heredé de él. Y bueno, era un ser genial y muy misterioso, porque alguien que nace en un pueblo como Lechago en los años 20, que no estudió prácticamente, y que luego se convirtió en uno de los seres más sabios, más cultos y con una sensibilidad más extraordinaria hacia todo lo que tenía que ver con la cultura, con el cine, con la literatura, con la música, con la pintura. Me parece un caso inaudito. Luis Alegre es el amigo de todos, el hombre que está en todas partes. Es cinéfilo y un fabulador con memoria, con familia y con un paisaje de fondo. Lechago. Era todo muy infrecuente en mi padre, porque es verdad que la imagen de mi padre yendo al campo, al huerto, o yendo luego a cuidar los cerdos cuando vivimos en Calamocha, y llevar debajo del brazo Madame Bovary, esa imagen de un campesino. Parece totalmente inventada, ¿no? Pues sí, parece inventada, pero a mí me impresionó muchísimo cuando yo lo vi ahí yendo con su bicicleta, que iba con una bicicleta a cuidar los cerdos, y lo mismo cuando iba al campo, ¿no? Y es verdad que me llevaba de la mano y me empezaba a hablar de lo que a él le gustaba. Entonces a él le encantaba Antonio Machado, pues me enseñaba poemas de Machado. Sí. Le encantaba Ingrid Bergman o Alfred Hitchcock o Gregory Peck, o una película, Recuerda, que era una obsesión para él. Y es que él, aparte de vivir en Lechago, luego iba todos los años a Francia. Iba a la vendimia, a coger remolacha. Y entonces allí fue cuando yo creo que su sensibilidad cultural encontró un caldo de cultivo extraordinario, ¿no? Pero hay una anécdota que me ha impresionado mucho, que me ha encantado, cuando dices que de repente te empieza a hablar y dice: me han hablado de un cineasta francés que nació en Calanda y que se llama Luis Buñuel, ¿no? Sí. Eso parece como literatura mágica, ¿no? Sí, porque me dicen, no, que me han dicho que hay un director de cine francés que nació en Calanda. Sí. Entonces Calanda es de Teruel, la sentíamos muy cercana. Y fue la primera vez que yo escuché el nombre de Luis Buñuel, que por otro lado es una de las personalidades también fundamentales de mi vida. Y era, bueno, y no podía ser otro que mi padre, ¿no? Quien me descubriera de esa manera a Luis Buñuel. Entre las rarezas de tu padre hay una que me conmueve, que es su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Sí, mi padre era un ser tan insólito que decidió morirse el mismo día que nació.
O sea, nació un 7 de agosto del 27 y murió un 7 de agosto del 2006. Y siempre he pensado que era una metáfora de su propia vida, ¿no? De lo infrecuente y de lo inaudito que fue siempre él. Al llegar al Lechago, uno se sorprende de dos cosas. La primera, esa tierra rojiza que lo rodea todo. Y la otra, sus calles vacías, que tuvieron otro ritmo y otra agitación. No hace tanto tiempo, aquí vivían casi 700 personas. Hoy apenas viven 30. Esa tierra rojiza aún tiene quien la trabaja y la ama. Agustín Martín es el historiador oficial de Lechago. Es un amante de su pueblo y lucha para que no se pierda la memoria, el sentido de pertenencia y la raíz. Es mi pasado, es mi presente y espero que sea el futuro de mis hijos o de algún descendiente, porque la tierra es el vínculo que tengo yo con el pueblo. Pero la tierra está tal cual la podrían haber cultivado mis abuelos o mis bisabuelos o tatarabuelos, con alguna ligera modificación de las parcelas, pero la tierra es la misma. Básicamente es la que crea el fruto que luego vas a aprovechar tú en la comida o vas a repartir o lo que sea. Y está desde siempre y seguirá para siempre, claro. Es una cosa muy triste porque este pueblo en los años 30, pues estaba lleno de vida y de gente. Aquí había cerca de 700 habitantes y ahora tan escasamente hay 30 y pocos. 37 nos decían ellos. Sí, va por ahí. Y la mayoría, el 90 y tantos %, son jubilados o gente como mi hermano o mis hermanos que estaban viviendo en Barcelona, marcharon en los años 60, toda la familia marchamos y luego al jubilarse han vuelto aquí al pueblo. Pero es que, ¿cuál es el futuro de los pueblos? Pues yo creo que tiene que ser algo muy imaginativo por parte de los gobernantes, porque si no, tristemente es la desaparición. Si tuvieras que hacer primero una visión general, ¿qué tiene Lechago de particular? ¿Cuál sería, digamos, qué rasgos crees tú que definen a Lechago? Tiene una rémora que está ahí, que es el pantano, y eso ha marcado el futuro, pero ya desde el siglo pasado, desde 1913, que es cuando data el primer anteproyecto de pantano, además una obra faraónica que destruía todo el pueblo entero, completamente, la iglesia, todo, absolutamente todo. Luego eso con el tiempo se fue moderando un poco. Fue como una maza cuando se aprobó la construcción del pantano y ya la poca gente que tenía dudas sobre marcharse, ya había habido una inmigración brutal en los años 60, pues ya con la amenaza del pantano hubo mucha gente que no arregló las casas, que no compró tierras, que ya tenían un futuro previsto fuera del pueblo. El 29 de mayo de 1962, mi madre siempre lo recuerda con mucha precisión porque fue el día que le tomó pánico a las tormentas, porque una centella atravesó esta casa, abrió dos boquetes, uno de entrada y otro de salida, y pasó por donde yo estaba, en la cuna, con mis 5 meses y medio, y fue un auténtico milagro que yo no muriera en ese mismo instante. O sea, yo sigo vivo de milagro, Antón. Sí.
pero tu madre es capital en tu vida. Digamos, te marca en un montón de cosas también, sobre todo la pasión por la música, incluso tu cierta inclinación a ser sacristán, a querer ser, no sé si sacerdote o santo. Por muchas razones, mi madre es importante. Cosas concretas que me transmitió. Desde luego, mi afición por cantar en cualquier momento, porque mi madre siempre estaba cantando. Pero en el Lechago de mi infancia es que la gente cantaba mucho. Cantaba en las casas y cantaba por la calle, algo que ahora puede parecer bastante raro, pero mi madre era una de las que más cantaban de Lechago, y desde que yo tengo memoria la escucho cantando jotas y coplas, o sea, y me acuerdo de la primera jota que me enseñó y muchas otras cosas. La presencia de la religión en mi vida hasta mis 14 años fue intensísima, especialmente aquí en Lechago y en Calamocha. Nosotros rezábamos el rosario en familia, por ejemplo, todas las tardes con mi madre. Yo iba a misa aquí en Lechago y era monaguillo de Mosén Pascual entre mis 4 y mis 6 años. Yo imitaba al cura, cuando llegaba a casa lo imitaba sus movimientos y lo que hacía y lo que decía y las canciones que cantaba, hasta el punto que mi madre, cuando venían sus amigas a casa, me provocaba para que celebrara misas delante de sus amigas. Yo creo que esto lo tienes que inventar. No, bueno, pues hay testimonios. O sea, pregúntale a mi madre o a cualquiera de las amigas que venían, porque yo celebraba la misa desde el principio hasta el final, con sermón incluido. Hacía que les daba la comunión, hacía que les confesaba, cantaba las canciones de misa. Sí, y era uno de mis juegos favoritos. No es de extrañar que cuando mi madre además me daba a leer muchas biografías de santos y tal, pero yo quería ser, o sea, lo de ser cura me llamaba mucho la atención y a mi madre le hubiera hecho muchísima ilusión. Pero yo diré, luego ya pasé un grado más y es que ya quise ser santo, porque mi madre me daba a leer biografías de santos que me parecía una gente completamente excepcional, y recuerdo perfectamente el día que yo le dije a mi madre: mamá, yo quiero ser 2 cosas en esta vida: delantero centro del Real Zaragoza, porque en aquel momento quería ser delantero centro, luego lo de interior fue después, y santo. Yo, entre las cosas un poco que he leído, lo que me produce un cierto, no sé, como cierta desazón es cuando tu madre, siendo niña, le tiran piedras, o sea, con 11 años, en plena guerra civil, le tiran piedras, o sea, porque seguramente ella es de derechas y le tiran piedras, según creo que cuentas en Cerca de Casa, a los niños rojos, ¿no? Eso me impresionó muchísimo. Bueno, es que mi madre era ya muy religiosa, desde muy niña, iba a misa, siempre que había misa, y rezaba mucho. Y entonces en este pueblo, pues como en todos los pueblos, o sea, estaban los 2 bandos. Y los niños rojos del pueblo le tiraban piedras cuando iba a misa. Le tiraban piedras y le insultaban. Niños rojos que luego han sido grandes amigos de mi madre, por otro lado, ¿no? Y que a veces ella los recuerda, dice: mira, con lo que yo me quiero con este, y cuando yo era pequeña me tiraba piedras y me insultaba cuando iba a misa. Pero eso es un retrato también del ambiente de la España de la Guerra Civil, ¿no? Y luego es muy curioso cómo esta casa, por ejemplo, vamos a quedarnos un momento en el 36, cómo esta casa se convierte en, bueno, una casa donde esta es zona de retaguardia, donde están los italianos, donde están los soldados gallegos, entre otros, y sobre todo cómo tu madre aquí empieza a conocer, digamos, por ejemplo, cómo se hacen los macarrones, ¿no? Cosas que eso en ese momento no se conocían muy bien, ¿no? Sí, para ella, imagínate, siendo una niña de entre 11 y 14 años, que son los años que tenía durante la guerra, pues de repente que vinieran, para empezar, extranjeros, que era muy raro encontrar en esa época un extranjero en Lechago. Bueno, vinieron extranjeros como italianos, porque efectivamente aquí era una zona de retaguardia, y
descansaban en esta casa, o sea, se alojaban en esta casa. Y mi madre pues tenía mucha relación con algunos de ellos. Y siempre recuerda, efectivamente, que gracias a ellos descubrió ella y el resto del pueblo el café y los macarrones. O sea, ¿no se tomaba café hasta ese momento? Pues desde luego en esta casa no. Porque siempre mi madre me dice eso. Dice, gracias a los italianos descubrimos el café y los macarrones. Y recuerda también de un soldado italiano que le enternecía mucho, que todos los días le escribía una carta de amor a su novia. Todos los días mientras estuvo aquí en Lechago. Claro, ella recuerda los años de la Guerra Civil como una cosa, imagínate, ¿no? Muy importante y muy impactante. Luego también porque justo después de la Guerra Civil ella vivió la gran aventura de su vida. Exactamente. Sabes que aquí en Lechago algunas mujeres que tenían a sus hijos en el frente hicieron una promesa de que si sus hijos sobrevivían a la guerra, si no les pasaba nada, como forma de agradecimiento, iban a ir caminando hasta la Virgen del Pilar, a Zaragoza, para darle las gracias, ¿no? Y entonces una de esas mujeres era mi abuela, Carmen, porque tenía a su hijo Cristóbal en el frente. Y efectivamente, pues no ocurrió nada, volvieron sanos y salvos y decidieron cumplir la promesa. Pero justo el día señalado, mi abuela se puso enferma y para sustituirla le dijo a mi madre, oye, ¿por qué no vas tú en mi lugar y haces la caminata? Entonces mi madre cuenta esa caminata que duró 3 días, un grupo de mujeres de Lechago que van caminando hasta Zaragoza, que son como 112 kilómetros hasta la Virgen del Pilar, y en los pueblos en los que paraban les alimentaban y les daban acogida en las casas para que descansaran. Y ella lo cuenta como una experiencia maravillosa. Si existe alguna pequeña oportunidad para estos lugares deshabitados, es con la actitud casi heroica de personas que ven la vida y sus pequeñas cosas de otra manera. Maribí Gallén y David Sánchez son 2 de estos soñadores que un día decidieron volver al pueblo y apostar desde aquí por el futuro. Hoy se dedican a la artesanía, aprovechan lo que la tierra les da y crean mermeladas en su obrador. Yo creo que todo, el aire, el olor a pueblo, que muchos se quejan, pero es olor a pueblo. Tiene su granja, tiene todo, granja de cerdos, de vacas, todo. Los paisajes, nosotros cada día o cuando podemos es dar la vuelta al pueblo, sacamos al perro, pasear y nos tiramos igual 1 hora y media, 2 horas paseando, y es que según por donde vayas ves el pueblo diferente. Y dices, ostras, pues, las montañas esas, la forma de las montañas, no sé, ahora cuando empieza ya el tema de la cebada, el ver cómo ondea la cebada con el aire, todo, no sé. Un día decidimos que nuestras vidas no estaban teniendo el sentido que esperábamos, así que un día nos atamos la manta al cuello y rompimos con todo y dejamos todo atrás y nos vinimos a Lechago, que era y es el pueblo donde mi marido ha pasado sus vacaciones, donde ha venido desde que era niño, porque mi suegro era de aquí. Y bueno, pues de alguna forma me contagió ese amor por Lechago y por todo lo que aquí pasaba, y cuando veníamos lo pasábamos tan bien que pensamos que era el destino ideal. A hacer nada, a no saber qué hacer. Podíamos habernos decantado, estuvimos hasta mirando para poner vacas, o sea, sí, cualquier cosa nos hubiera valido con tal de poder vivir aquí. Y ya vamos para 5 años que estamos aquí en el pueblo dedicándonos a la artesanía y a vivir un poco más tranquilos. El invierno es duro y largo. El invierno es duro y largo. Llega la primavera es muy bonita, empieza a florecer todo, es vida, la primavera es vida.
Y el verano, pues el verano en un pueblo, es fiesta. Viene ya la gente, ahora con el bueno, entonces si no te juntas con unos con otros, son cenas, es... El invierno es triste porque realmente pasan días y si no sales del pueblo porque te vas a Calamocha, no ves a nadie. Realmente vivimos los dos solos. Esto es una prueba de amor, pero grandísima, porque es que trabajamos juntos y solo nos vemos nosotros y solo hablamos con nosotros. Es como tener una conversación contigo misma todo el día, porque es todo el tiempo tu pareja y no hay nadie más alrededor para contrastar para nada. Pues, creo que hay que tener una fortaleza mental y sobre todo a nivel de relación de pareja muy fuerte para sobrevivir a un pueblo, de verdad que sí, a un pueblo como este. Considerando que la media de edad está en 70 y pico, que los que ya están en 80 y largos, en 10 años, yo creo que, a ver, si aquí somos 30 en 10 años, si no viene nadie, que lo dudo, en 10 años aquí quedaremos 15. Quedaremos o quedarán 15, que nunca se sabe. Yo venía aquí con mis grandes amigos de esos primeros años de mi vida, con Pedro, con Agustín y con Merceditas, que por cierto vivía allí y que era hermana de leche mía porque mi madre le dio de mamar. Nos pegamos aquí todo el día, haciendo todo tipo de travesuras, de cosas, jugando al fútbol, y este lugar es uno de los lugares más pegados a mi infancia, sin ninguna duda. ¿Y ahora qué sientes? O sea, de repente vemos esto... Digo yo, no sé cuál es un poco tu estado de ánimo. Creo que solo hay una niña en el pueblo, Yuna, que está a punto de hacer 2 años. No da como mucha pena, es decir, como toda esta memoria, toda esta vida que de repente parece que no tenga futuro. Bueno, es un drama el que vive Lechago y cientos de pueblos de Aragón que se están quedando sin gente, no solo sin niños, sino también sin personas mayores. Lechago, por ejemplo, es un pueblo donde ahora mismo viven entre 25 y 30 personas, con una media de edad superior a los 70, 75 años. Claro, dentro de 20 años, ¿qué será de Lechago, ¿no? ¿Qué será de pueblos como Lechago? Es una gran incógnita y yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de imaginación y de apuestas políticas para que estos pueblos no mueran directamente, porque están condenados a la muerte. La niña, Yuna, que tiene 2 años, es la única niña del pueblo de los últimos, 40 y tantos años, ¿no? Y eso, bueno, pues es una metáfora de lo que significa la despoblación, de lo que significa el Teruel vacío, la España vacía, que es, ya digo, que me parece que es un problema completamente dramático. Luis, estar contigo y no hablar del Real Zaragoza y cómo descubres, digamos, esa pasión, bueno, creo que sería muy injusto con tu biografía. Pero además aquí, en el pueblo, de repente, un día te descubres, pues que existe el Zaragoza, que existe, digamos, la idolatría, que existe la pasión, y fue precisamente aquí al lado con tu tío Luisito y con tu padre, ¿no? Sí, exactamente, muy cerca de aquí, en una casa que está al lado de aquí, en la casa de mi tío Luisito, donde pasábamos muchos días. Y mi padre y mi tío Luisito eran muy aficionados al fútbol y muy forofos del Real Zaragoza. Entonces yo estaba mucho tiempo con ellos y escuchaban muchas veces los partidos por la radio juntos. Entonces yo recuerdo un día que siempre he pensado, luego con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿no? Siempre he pensado que debió ser el instante puntual que a mí me disparó
la afición por el fútbol y la pasión por el Real Zaragoza. Porque yo estaba a su lado, ellos estaban escuchando la radio, yo no estaba atendiendo a la radio, yo no sabía muy bien lo que hacían, tenía a lo mejor yo 4 años, ¿no? Y de repente vi que el locutor, que por cierto era Paco Ortiz, porque era un partido de los magníficos en Radio Zaragoza, el locutor cantó un gol de Marcelino y mi padre y mi tío se comenzaron a abrazar y a saltar de alegría y a cogerme a mí y a besarme. Y entonces, claro, siempre he pensado, yo comencé asociando el fútbol a la alegría, a la felicidad. Y claro, yo me quiero apuntar a eso. Y entonces, a partir de ahí, estoy seguro que a partir de ahí nació, primero, mi afición al fútbol, mi pasión por el Real Zaragoza y mi deseo durante muchos años de mi infancia en convertirme en futbolista. Porque yo eso lo soñé hasta los 11 o 12 años. Yo quise ser futbolista y del Real Zaragoza. Ellas encarnan la memoria de la población. Lo saben todo. La historia coral, el ajetreo de las mujeres. Han vivido las fiestas y las labores del campo y han sufrido la emigración incesante. Son Juana Alijarde y Bienvenida Ramo. ¿Tú fuiste a la escuela aquí en Lechago, Juana? Pero poco. Antes entrábamos a los 6 años. Sí. Y a los 14 se salía. Sí. Y yo ya no estuve a los 14, con que mira que analfabeta estoy. Ya, no. Entonces, bueno, ya me fui a ganarme el pan por ahí. Con mi tía Pepe estuve mucho, era esta. A Terón me fui una temporada. Y por ahí a ganártelo y al huerto que también íbamos a picar cebollas, a coger a hierba, paellas y así el trabajo. Ya. Nos ha tocado de todo. Cuando ha habido que ir a escoronar remolacha hemos ido. Cuando había sido que ir al aire, anda, a cascarles a los machos para que corrieran. Y nos ha tocado ir a todo, poco mucho, de todo. Mi madre siempre decía, la bienvenida es la que mejor canta el pueblo. Cantábamos las dos. Sí, las jotas. Las jotas y las canciones de misa. Eso también. Cuando había fiesta, pues venga que cante la bienvenida. Y ya, se echaba su jota. Y aquí en las fiestas, por cierto, yo recuerdo que en esta plaza sí, también había muchos años se bailó aquí. Sí. Las de noviembre. Estaba el bar en casa el bar de Eduardo, sí. Aquí sí. Se bailaba también a mitad de la fiesta. Las de noviembre eran aquí. Eso, las del invierno, ¿te acuerdas? Sí, claro. Las del invierno. Todo alrededor de la placeta los he visto morir yo. Todos, mira, de hasta allá, de la tía Elvira y el tío Pedro. La abuela y la madre del Polín, sí. A todos. La Pilar, la Elvira, la Petra, el Calasán, todos. El tío Felipe, el tío Pone. Madre, si he visto la tía Prudencia. Uy, como eres la más vieja, pues tienes claro. Que... A todos me se han muerto. Y salgo aquí un rato y me quedo triste. Es verdad, maño, digo, madre mía, tantas amigas y todas amigas. Salíamos, vamos a merendar. Dios, ahora aquí en la pared está el sol. Y todo el que coge yo 4 olivas y un pedazo de pan. Yo no sé qué, no sé cuántas. Aquí a merendar ya está. Se ha llevado siempre con todo el pueblo muy bien. Sí, hijo mío, sí. Y ahora salgo y a lo primero, estas tardes eso, me tenía que entrar, que me entraba una lloradera. Claro. Digo, madre mía, tan amigas de todas y me quedaba aquí sola yo. Luis, ¿todos queremos ser de pueblo? ¿Todos queremos tener un pueblo? Yo lo que he visto es que hay mucha gente que no es de pueblo y que siente envidia de pueblo. Es decir, le encantaría tener un pueblo, porque se da cuenta que muchos que tenemos un pueblo miramos la vida de otra manera.
y que esa referencia que significa un pueblo, las raíces que significa un pueblo, esa especie de manera de estar en el mundo que significa ser de pueblo, les seduce muchísimo. Y los que no tienen pueblo o lo envidian o directamente lo buscan y a veces lo encuentran. Y en Lechago hay gente que no es de Lechago y que viene al pueblo, viene al Lechago y lo considera como suyo. Y busca esas raíces de pueblo que no tienen, echa las raíces muchos años después. Oye, hay como dos hitos, yo creo que dentro de esta gente que se ha sentido aquí muy... uno es Félix Romeo, que era un poco descendiente de aquí, pero que además tiene una biblioteca, y luego La Bordeta, que un año antes de su muerte es objeto de un gran homenaje, algo realmente emocionante, ¿no? Bueno, Félix Romeo efectivamente era hijo de lechaguino. Su padre es de Lechago. Y entonces, bueno, pues tiene aquí mucha familia. Y efectivamente vino aquí en varias ocasiones a Lechago, conmigo yo creo que la inmensa mayoría de las veces, o con su tío, con su primo, o con su propio padre. Y claro, cuando murió, nos pareció que era una bonita idea, alguien que descendía de Lechago y alguien tan significado en el mundo de la cultura aragonesa y española, que le podíamos rendir un tributo poniéndole su nombre a la biblioteca, que pensamos que era el mejor homenaje posible a uno de los mayores amantes de los libros que hayamos conocido. Y en el caso de José Antonio Labordeta, que no había venido mucho a Lechago, pero cuando la Asociación de Amigos de Lechago decidimos crear el premio El Pairón para distinguir a gente de la cual nos pudiéramos sentir orgullosos, el primero que se nos ocurrió fue José Antonio Labordeta, que entonces ya estaba enfermo, pero estaba en muy buena forma, y vino aquí a Lechago a recibir el premio El Pairón, y la noche que vivimos alrededor de Labordeta, con el pueblo en la Plaza Mayor volcado con él, es una de las cosas más bonitas que yo recuerdo que hayan pasado en este pueblo. Fue una noche completamente mágica. Cuando cumplí alrededor de 40 años, de repente mi infancia volvió a mí con una fuerza extraordinaria. Y claro, mi infancia es Lechago. Yo creo que la patria de cada uno fundamentalmente es la infancia, sobre todo los veranos de la infancia. Y volvió a mí todo eso con una fuerza inaudita y sentí una necesidad de evocarlo, de recrearlo, de reafirmarme en mis raíces, una necesidad extraordinaria. Luego, el hecho de que rehabilitáramos la casa donde nacimos todos y que volviéramos ahí a pasar 2 meses, los 2 meses del verano, con la familia, el que yo volviera a dormir al lado de mi madre, cuando yo de pequeño en esa casa dormía entre mi padre y mi madre, ¿no? Y que tantos años después volviera a dormir al lado de mi madre, me parecía todo muy simbólico y que trazaba una simetría muy, muy bonita. El pueblo y la infancia está dentro de mí cada vez con una potencia mayor, porque me doy cuenta, cada vez en mayor medida, me doy cuenta que todo lo que soy, la raíz de todo lo que soy, está en Lechago. ¿Qué pasará con Lechago? ¿Tiene futuro un lugar así? ¿Caerá alguna vez en el olvido? El problema no solamente es el aislamiento físico, sí. El problema también es el aislamiento en cuanto a comunicaciones, no ya las comunicaciones por carretera, por tren, que el tren es un desastre. Tarda más ahora el trayecto desde Zaragoza a Valencia, ahora, en el 2018, tarda más tiempo
que en 1933 cuando se inauguró la línea. Vamos, es terrible. Pero eso es real, Sí, eso es real. Ya. Entonces, claro, pero no solamente es ese tipo de comunicación, ese tipo de comunicación pues, digital, quiere decir que ahora todo el mundo funciona a través de Internet, de los móviles y demás. Entonces, si no se consigue eso, pues difícilmente, aparte de otras muchas cosas también, ¿no? Hay que incentivar, yo no sé si pagando un sueldo por el mero hecho de estar viviendo en los pueblos. Y bueno, en Laponia lo hacen, porque la gente viva en Laponia y mantenga el modo de vida tradicional. Pero es que aquí en muchas partes de Teruel hay un índice poblacional más bajo que en la propia Laponia, que aquí estamos del orden de 2 y pocos habitantes por kilómetro cuadrado y en Laponia están a 7. Es decir, alguien tendrá que hacer algo y lo tendrá que hacer muy rápido porque si no, aunque tomen medidas ya no van a servir para nada porque no habrá gente a las que se les pueda aplicar. ¿Cómo quieren que haya emprendimiento en el medio rural? Y sobre todo se les llena la boca con la mujer emprende en el medio rural y parece que eso es el tema para un libro, pero si luego no hay nadie que le eche una mano a esa mujer que emprende en el medio rural, pues es que el que quede bien en una foto, que quede bien en un artículo, no va a hacer que haya una continuidad. Pero creo que si hubiera unas políticas que le permitieran a la gente desarrollar sus ideas, con un respaldo, habría más gente que se animaría a venir. O que las propias personas que están luchando por la despoblación a niveles de las esferas que pueden hacerlo, porque nosotros solo ponemos nuestro granito de arena estando aquí. Si hubiera gente que pensara en ideas de negocio y que les diera un poco de forma y luego las ofreciera a gente que tiene iniciativa y ganas de salir, pues creo que esa sería una buena iniciativa para que se ocuparan algunos de estos pueblos y consiguiéramos incluso... Es que con 6 o 7 parejas tenemos una escuela. 7 niños y tenemos escuela, y es vida en un pueblo. Tiene un encanto los pueblos, es que potencia una serie de valores y de atractivos muy seductores que tienen muy poco que ver con la prisa, con lo fugaz, con la comida rápida. Aquí yo creo que lo que representa el valor de un pueblo es lo más básico y lo más esencial de la vida, ¿no? Aquí se valora mucho la verdadera esencia de la tierra, de la amistad, de las relaciones. Es una especie de planeta mental y planeta vital completamente diferentes a los que supone vivir en una ciudad. Pues yo diría que Lechago está dentro de mí, de arriba abajo, y que sin duda alguna a mí Lechago me explica.